Ya está con nosotros para hablar precisamente de su candidatura y de sus propuestas el doctor Alberto Quintanilla Chacón en nuestra sección Foro Electoral 2016. Él está con nosotros porque, como todos sabemos, ya está en carrera nuevamente y en una carrera contra el tiempo además. Doctor Quintanilla, bienvenido a Foro Electoral, bienvenido a Foro TV. Buenos días, amables televidentes de Foro Electoral, de Foro TV. Buenos días, José Carlos Paz Alemán, gratamente en tu canal. Gracias. Bueno, la noticia del día es Keiko Fujimori sigue en carrera. ¿Cuál es la posición de Alberto Quintanilla y del Frente Amplio, si es que ya han acordado emitir un pronunciamiento sobre este tema? Bueno, hoy en la mañana se ha conocido la resolución del Jurado Electoral Especial Lima 1 respecto a la no exclusión de Keiko Fujimori. Más bien sí lo excluyen, al parecer, a Vladimiro Barok, su candidato a la vicepresidencia. Tampoco excluyen a Kenji Fujimori. Bueno, realmente, yo decía ayer que cualquiera de las dos alternativas, excluyendo a Keiko Fujimori o no excluyendo, se ahonda la crisis electoral, porque excluyendo hubiese sido un terremoto político de gran magnitud. No excluyendo da la sensación de que el Jurado Nacional de Elecciones está actuando parcializadamente, porque por hechos similares, algunos dicen más graves o menos graves, ha sido excluido César Acuña y por cuestiones procedimentales Julio Guzmán. Entonces no se mide a todos con la misma vara, pero lo que sí todos estamos de acuerdo es el excesivo retraso. Si esto se hubiese resuelto antes del 1 de enero, no había mayores problemas, pero hacerlo a 15 días o 17 días de las elecciones ciertamente llama a suspicacia. Usted es político, es abogado y es economista. ¿Qué cree usted que va a ocurrir con Pedro Pablo Kuczynski después de este fallo con Keiko Fujimori? Bueno, yo creo que hay tres candidatos que han ido ganando terreno después de la exclusión de César Acuña y de Julio Guzmán, que son Pedro Pablo Kuczynski, que es Barrenechea y que también es Verónica Mendoza. Yo creo que lo que va a ocurrir después de este fallo es una suerte de estancamiento en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? Porque Pedro Pablo Kuczynski tiene posiciones bastante similares en el manejo de la economía del país que Keiko Fujimori, y ya habiendo certeza de que no va a ser retirada, lógicamente va a recuperar algo de su caudal que hubiese podido perder en favor de Pedro Pablo. ¿Por qué va a ocurrir esto? Porque ciertamente se está polarizando las elecciones, o sea, están perfilando. Hay dos candidatos que van en ascenso, que es Alfredo Barrenechea, con posiciones liberales, conservadoras, y Verónica Mendoza, con posiciones progresistas de izquierda. Y adelante está una Keiko Fujimori, que va a mantener un caudal de votos, lo va a consolidar, va a perder menos, pero los otros que estaban en el camino para reemplazarle en ese papel, como Pedro Pablo Kuczynski, en mi opinión, van a sufrir un estancamiento. Con lo cual, pero va a seguir en carrera PPK. ¿Usted cree que el Jurado Nacional de Elecciones lo saque PPK después del fallo a favor de Keiko? ¿Te referías a eso? Yo creo que ya es mucho más difícil que saque a Pedro Pablo Kuczynski después de no haber sacado a Keiko Fujimori. Ciertamente este sería un terremoto mucho mayor que se hubiese producido ayer o hoy, si es que se acaban a Keiko, porque ciertamente ya, faltando 17 días, volver a decir yo tengo una política selectiva, a este sí le aplico la ley y a este no le aplico la ley. Y además las argumentaciones de Pedro Pablo Kuczynski me parecen más sólidas, y guardando las distancias había menos pruebas que las que había en contra de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces ya es imposible o difícil, francamente bien difícil, que el jurado saque a Pedro Pablo y no haya sacado a Keiko Fujimori, ¿no? Ahora, Keiko Fujimori en carrera, en primera vuelta, va a ganar. Creo que eso no va a variar. La pelea es por el segundo lugar. Evidentemente, todo se perfila a quién entra a disputarle, digamos, en segunda vuelta a Keiko Fujimori, y ahí hay tres candidatos, ¿no? Pedro Pablo, que va a sufrir un estancamiento, y Alfredo Barrenechea y Verónica Mendoza, que están en ascenso. Si es que se produce una mayor polarización en torno al tema del modelo, debe entrar, en mi opinión, Verónica Mendoza. Si esto no se produce, más bien se produce quién es un manejo liberal versus una dictadura, podría ahí Alfredo Barrenechea tener algo más de opción. Ahora,
Alfredo Barnechea no se cansa de afirmar que él apuesta por un nuevo modelo y dice que si es que él pasa a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, le va a ganar porque Keiko Fujimori apuesta por el mismo modelo o el modelo que dejó su padre desde el inicio de su gestión y él apuesta por un nuevo modelo. ¿Cuán cierto es esto desde su óptica política? Bueno, lo que está reflejando ahí Alfredo Barnechea es que ciertamente vamos a un debate respecto al modelo económico. Y él quiere ubicarse en alternativa al modelo neoliberal salvaje que está aplicando este gobierno y lo plantea y lo defiende el Keiko Fujimori. Él hábilmente quiere ponerse como la alternativa al modelo, un poco quiere quitarle los méritos a la propuesta de Verónica Mendoza, pero Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea, ¿quién es realmente un cambio sincero de modelo, un cambio más a profundidad y más viable? Lógicamente es Verónica Mendoza. O sea, creo yo que la posición un poco, llamémosle un poco hasta cierto punto electorera de Alfredo Barnechea puede terminar siendo derrotada frente a Verónica Mendoza. Ahora, usted es objetivo, claro, no deja de ser político, pero un político no puede dejar de ser objetivo, pese a que su candidata sea Verónica Mendoza. ¿Cree usted que el tiempo, las condiciones le alcancen a Verónica Mendoza para lograr ese segundo lugar que está porfiando con Barnechea y PPK? Bueno, yo sí creo que hay todavía el tiempo, ¿no? Ustedes vean, hace una semana uno era el panorama político, hace 2 semanas era otro, y cómo ha cambiado aceleradamente. En política y en coyunturas electorales los cambios más importantes y las decisiones se producen en los últimos días, y eso no va a ser en esta oportunidad excepción. Creo yo ahí que si en Puno nosotros hacemos una muy buena campaña, los que simpatizamos por Verónica Mendoza, tenemos la oportunidad de contribuir a que Verónica Mendoza llegue a segunda vuelta, en forma decisiva, no lo digo yo, digamos, que contribuyamos, sumemos, sino Puno tiene en sus manos, creo yo, la responsabilidad de poder decidir quién pasa a segunda vuelta. Creo que es un electorado, Puno siempre ha sido un electorado influyente sí, y decisivo, ¿no? Porque además, caso Llanta, por ejemplo. Ollanta, el caso de Toledo, el caso del mismo Alberto Fujimori en su momento, ¿no? Ahora, según las encuestas que han aparecido, encuestas locales y regionales, en todas gana Verónica Mendoza, pero especialmente esta semana, y usted ha aparecido rápidamente segundo en las encuestas. ¿Cómo ha tomado esto, doctor Quintanilla? Bueno, yo lo tomo con calma frente a las estadísticas. Nunca he negado la importancia de las encuestas. He dicho siempre que son fotografías del momento, instrumentos de análisis que nos pueden servir para afinar. Bueno, yo creo, digamos, que hay una creciente simpatía por Verónica Mendoza y mi persona un poco por una permanente presencia en el quehacer político, ¿no? Yo no hago política solo en esta coyuntura electoral, la hago varios años, porque siempre concibo que la política es tan necesaria como cualquier otra actividad y a la cual hay que dedicarse con responsabilidad y permanencia. No digo que los políticos son mejores que el resto, pero sí son tan necesarios como el resto. Ahora, le queda poco tiempo, ¿no? Y esta es una de sus quinta o sexta participación en una contienda electoral. Volvería usted al Congreso de la República porque usted ya fue diputado. Algo que pocos recuerdan, es cierto. ¿Qué hizo usted cuando fue diputado? ¿Qué de bueno hizo por Puno cuando fue diputado? Bueno, nosotros tuvimos 3 banderas en esa coyuntura, 85, 90, 90, 92. Uno, luchar por la descentralización del país. Y luchamos tercamente hasta que finalmente en 1990, en los últimos meses del primer gobierno de Alan García Pérez, se promulgó la ley de descentralización del país. En segundo lugar, luchamos tercamente porque haya mayor igualdad con los campesinos. Y luchamos ahí, como decía Mariátegui, el problema del indio, el problema del campesino en el Perú es el problema de la tierra. Y nosotros considerábamos que había 42 empresas asociativas que tenían en sus manos 1.800.000 hectáreas y logramos que pasaran 1.200.000. Y ahí se combinó proyectos de ley, se combinó negociación con el gobierno central, una alianza con la Iglesia, los sectores progresistas, los organismos de derechos humanos y la Federación Campesina en Puno, y también la movilización social y las tomas de tierra, que a su vez dieron un resultado en el tercer punto que trabajamos, era hacer de Puno una zona pacífica y no sea arrastrada
a los niveles de violencia que tenía Ayacucho por el terrorismo de Sendero Luminoso, y lo logramos. Creo que esos son los tres aspectos en los cuales se trabajó arduamente, ¿no? Bueno, estamos hablando de reivindicaciones sociales de la época, pero esa coyuntura política es totalmente diferente a la de ahora. Ahora, no va usted a proponer exactamente lo mismo de ese entonces, ¿no es cierto? No, nosotros planteamos 5 ejes, como decían antes: 1, la descentralización; 2, la diversificación económica; 3, en la lucha contra la corrupción; 4, el problema de la defensa del medio ambiente; y 5, los problemas sociales, educación, empezando de ella, salud y otros. En ese entonces. Ahora, creo que esos son los temas de ahora. Claro. En ese entonces era la lucha por la tierra, era la pacificación y era la descentralización. La descentralización vuelve a ser el tema común en ambas coyunturas. Sobre ese tema de centralización, ¿cuál es su propuesta central? Es evidente que el país, el gobierno de Ollanta está recentralizando el manejo del país. Le echa la culpa a los gobiernos regionales y municipales. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo se debe reencaminar este proceso? Bueno, en primer lugar hay que llegar a un acuerdo político y un pacto y llevarlo a una norma legal que obligue que el presupuesto de la República sea distribuido en 3 partes claramente. Un 30 a 40% manejado por el gobierno nacional, un 30% manejado por los gobiernos regionales y el otro 30% manejado por los gobiernos municipales. Eso sea un parámetro por la cual se guíe la elaboración del presupuesto general de la República todos los años. En la actualidad el gobierno central está llegando a 60, 70 y sigue aumentando, y va disminuyendo la parte que le corresponde a los gobiernos regionales y municipales. Eso tiene que tener ese marco legal y eso lo puede dar el Congreso de la República y hay que pelearlo. En segundo lugar, lo que tú señalabas, el argumento de que la mala gestión, ineficiencia, falta de capacidad de gasto, etcétera. Entonces tenemos que hacer ahí una política de acompañamiento, normal, de que los organismos de manejo de la economía nacional, como el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría, tengan una labor de acompañamiento y preventiva. Vengan aquí y busquen elaborar conjuntamente con los técnicos del gobierno regional y los asesoren en lo que haya, pero en forma preventiva. La Contraloría no va a venir solo después a buscar cómo sancionar, sino tiene que venir a cómo prevenir que no haya actos de corrupción, y eso es fundamental. En mi opinión, esa política apunta a la descentralización. Lo otro, tenemos que tener acuerdos. No hay ahorita como había hace unos años, un acuerdo, una asamblea, un consejo de presidentes regionales, porque han perdido peso. Tiene que haber ahí, y tiene que haber una presencia también de ese consejo de gobiernos regionales en las instancias del gobierno central. Un tiempo se habló incluso que debían invitarse al presidente de todos los presidentes, ahora gobernadores regionales, para que estén en el Consejo de Ministros. Eso tiene que propiciarse. Cuando hablamos habla usted de acompañamiento del gobierno o el Ministerio de Economía y Finanzas a la ejecución presupuestal de los gobiernos locales y regionales, ¿se refiere usted a un tipo de asesoramiento o no sería mejor control y fiscalización? Yo creo que es un nivel de asesoramiento en torno a los ministerios, y el control que te menciono tiene que ser preventivo. La Contraloría no tiene que venir a buscar errores para ser sancionados, sino tiene que venir a buscar mecanismos que eviten que se cometan esos errores. Es una lógica distinta, ¿no es cierto? O sea, el papel del Estado tiene que cambiar, como tiene que cambiar en varios aspectos. La SUNAT, por ejemplo, no puede ser un organismo, digamos, policíaco, solo sancionador, o sea, te interviene y no termina en hasta ponerte multas que te van a quebrar tu negocio, sino tiene que venir antes, sin la posibilidad de poner ninguna multa, y encontrarte los errores y decirte: estos son tus errores, así debes resolverlos, resuélvelos en 3 meses. Y después de 3 meses venir y ven si se ha avanzado o no, y luego persistir en esa labor. Finalmente, si uno ya después de varios intentos no se corrige, entonces habrá un nivel de sanción, pero tiene que cambiar la lógica del Estado en relación a los ciudadanos. Los ciudadanos no somos enemigos del Estado, somos parte del Estado. ¿Debe incrementarse el presupuesto para los gobiernos locales y regionales? ¿Debe aprobarse un presupuesto equitativo para los centros poblados, por ejemplo? ¿Qué piensa usted? Yo sí creo que debe incrementarse el presupuesto para los gobiernos regionales. Yo decía al comienzo, debe haber un 30 a 40% para el gobierno nacional, y un 30% para los gobiernos regionales y un 30% para los gobiernos municipales. Eso significa incrementar lógicamente el presupuesto de los gobiernos regionales y municipales, porque actualmente el gobierno central
tiene un 60, 70, y si le bajamos a 30 estamos bajando a la mitad. Estamos hablando de transferir un 25% del presupuesto que actualmente esté en manos del gobierno central, además de lo que le quedaría para que pasen a los gobiernos regionales y municipales. En torno a los centros poblados, los municipios menores, yo creo que si existen tienen que darle presupuesto, porque ciertamente, digamos, no podemos tener figuras del Ejecutivo que simplemente sean consultivas o no tengan ninguna limitación, ¿no es cierto? O sea, no podemos tener, por ejemplo, en La Rinconada, un alcalde menor que no tiene la capacidad ni siquiera de recoger la basura porque no tiene el mínimo presupuesto para ello. Tiene que haber ciertamente, ¿no? Ahora, usted habla de o más bien descentralizar más el país. Sin embargo, la experiencia tampoco ha sido grata por las autoridades elegidas. ¿No se deben variar las normas para poner mayores exigencias o requisitos para quienes asuman un cargo de autoridad, sea como alcalde o como regidor o consejero regional o como autoridad regional? La experiencia nos ha mostrado que acceden personas sin mayor conocimiento de gestión pública. Pero usted es partidario de que también accedan representantes del campesinado, de las mujeres, son sus principios ideológicos y políticos. Sin embargo, la realidad exige algunas modificaciones, ¿o usted cree que nada debe cambiar? No, yo creo, digamos, que hay dos caminos. O aumentamos los requisitos para que los candidatos a los organismos tengan mayor calificación, o lo otro, fortalecemos los organismos colectivos. Yo estoy porque se fortalezcan los organismos colectivos. El Consejo Regional del Gobierno Regional tenga mayores funciones, mayores capacidades, no simplemente un ente decorativo. Los consejos de regidores también tengan mayores facultades para tomar decisiones y acompañar al alcalde, no sean decorativos. Hay que fortalecer la parte colectiva de la política, hay que fortalecer los organismos colectivos de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, y le restas algunas atribuciones al presidente, con lo cual tú fortaleces lo colectivo y un poco relativizas las decisiones del presidente. Creo que hay que hacer menos presidencialismo, menos restarle algunas facultades a los presidentes para dárselas a lo colectivo. Uno de los defectos más recurrentes o el, digamos, problema que más se le acusa a nuestra representación parlamentaria es su falta de peso político. Peso político que se evidencia en otras regiones, por ejemplo, Moquegua, Tacna, Arequipa, respecto a Puno, ¿no? Algunos consideraban que con Johnny Lescano teníamos cierto peso político. Ahora que no está, no tenemos nada de peso político. ¿Qué piensa usted sobre este tema? ¿Cómo recuperar presencia política en el Congreso para encaminar una mejor representación? Bueno, yo sí creo que hay que mejorar la calidad de la representación. Bueno, yo tengo la idea de que sea colectiva y el organismo lo fiscalice y haya seriedad en el trabajo. Pero sí tenemos que tener mayor peso político. No es posible, pues, digamos, de que el APRA, con 4 representantes, en particularmente 2, Mulder y Velázquez Esquem, pesen más de 40, 50 congresistas del Partido Nacionalista y en gran parte también del Partido Fujimorista. Tenemos que aprender eso, tenemos que tener presencia sólida, presencia seria. Tacna y Moquegua, con menos representantes que Puno, pesan más que nosotros, ni hablar de Arequipa y Cusco, que tienen representaciones similares, ¿no? Uno de los problemas que seguro va a salir a la luz en estos pocos días que quedan de la campaña electoral en contra de Alberto Quintanilla va a ser el tema de su supuesta aprobación o participación en el problema territorial con Moquegua a raíz de la creación de la provincia del Callao. Esta es la oportunidad para que usted realmente deslinde posiciones en el mismo Congreso de la República de ser elegido. ¿Qué cree usted que se puede hacer para defender la territorialidad de Puno y asumir con frontalidad este tema, este problema que tenemos con Moquegua y otras regiones vecinas? Bueno, ese es un tema que fue manejado calumniosamente en contra de nosotros. No hubo ninguna cesión de territorio a favor de Moquegua porque la ley no lo prohíbe. Modificar los límites territoriales entre regiones o departamentos es ley expresa, no es ley indiferida. Bueno, pero sí hay que defender las fronteras. Ciertamente, digamos, estamos perdiendo presencia en nuestras fronteras.
Moquegua tiene una política más agresiva hacia las fronteras. Tenemos que aprender en política internacional cómo Brasil fortalece sus fronteras cuando el Perú las abandona, y Brasil ha ido creciendo a lo largo de la historia en base a ocupación de fronteras en forma pacífica. Puno tiene que atender sus fronteras. Puno tiene que atender la zona de Tintiri, Pasto Grande, tiene que atender, digamos, Loromayo con Madre de Dios, los límites con Arequipa. Hay que atender las fronteras. ¿Es un problema solo del gobernante regional o de los alcaldes, o también un problema en el cual debería participar el Congreso de la República? Bueno, yo creo que es más de los gobiernos regionales, de la parte ejecutiva, pero en torno a políticas desde el Congreso de la República hay que plantear ahí políticas que en las zonas de frontera, respetando los límites, se le permita, digamos, se obligue, no solo se permita a los gobiernos de ambos lugares a tener políticas conjuntas, ¿no? También una política de integración sin variar los límites para que ambos tengan presencia y fortalezcan los límites. ¿Cuáles son los 3 principales problemas de la región Puno que se podrían atender desde el Congreso de la República? Bueno, yo creo que hay varias cosas. La primera, el nivel educativo. Creo que el Congreso de la República tiene que duplicar el presupuesto a educación, aplicando los acuerdos del Acuerdo Nacional de 1990, que dicen que el presupuesto debe ser 6 y no como en la actualidad bordea los 3. 1. 2. En relación a la región de Puno, tenemos que tener políticas de mejorar la formalización minera para que contamine menos y los mineros también contribuyan al área nacional, pero partiendo desde el Estado de atenderlos primero a ellos, no obligarlos a que se formalicen sin atenderlos. Es otro tema central. Y el otro tema, también tenemos que tener una política del desarrollo de nuestra economía como una actividad comercial, articuladora de esta parte del sur del Perú con otros países de esta área. Y eso tiene que ver con la zona económica especial, tiene que ver con un tratamiento tributario especial para la región de Puno, que también hay que lucharla. Hace unos 20 años atrás, cuando eran congresistas o parlamentarios, Roger Cáceres Velázquez, Aldo Estrada Choque, entre otros, ellos conseguían que se aprueben en la ley de presupuesto de la República proyectos u obras para Puno con nombre propio y con presupuesto incluido. Últimamente se ha puesto de moda que los congresistas logren que se considere de prioridad nacional y de necesidad pública ciertos proyectos, pero no van acompañados de proyectos, o de presupuesto, perdón. ¿Qué le parece esa modalidad de gestión? El modelo económico del país y el manejo político del modelo económico ha ido variando en el transcurso del tiempo. Hace 50 años, los parlamentarios tenían iniciativa de gasto. Era más o menos como decir, tú eres representante de Puno y tienes un manejo de tantos millones y tú decides dónde se va a invertir. Eso ha ido cambiando y ha disminuido. Y finalmente, digamos, había una época en la cual eran gestores, buscaban, y ahora se queda, digamos, en la parte declarativa. Yo creo que tiene que ahí irse a una especie de que en base a un proyecto colectivo, una propuesta, ir a negociar en conjunto. No vamos a volver a que cada parlamentario tenga su porcentaje de presupuesto para ser manejado por él, pero sí tenemos que ir a una situación colectiva. Y ahí lo que decías antes, hay que mejorar la calidad de la representación nacional, ¿no? O sea, tenemos que tener una representación nacional que pese en el Congreso y lo que diga ahí sea escuchado, ¿no? Ahora, una modalidad también del trabajo parlamentario es que el congresista tiene que presentar, o que los proyectos de ley se tienen que presentar por bancada, ya no hay iniciativas individuales. ¿Cree usted que eso es lo correcto o hay que modificar también esa forma de gestión parlamentaria? Yo sí creo que es lo correcto, pero ahí tiene que haber la capacidad de los congresistas nuestros de que tengan el apoyo de su bancada. Es más, yo creo que también deberían tener un nivel de consulta a la ciudadanía, un nivel de consulta al partido por el cual han sido elegidos, para que ciertamente sea un compromiso. Hay que, en mi opinión, democratizar también el funcionamiento del Parlamento y acercarlo más a la población. Me olvidaba preguntarle, el presupuesto participativo se ha convertido en un ejercicio saludable, obligatorio en los municipios y en el gobierno regional.
pero no le permite a una autoridad regional y a un alcalde implementar o poner en práctica o ejecutar los proyectos y obras que él prometió en su campaña electoral. ¿No se debe reducir el techo presupuestal para el presupuesto participativo? ¿No se debe mejorar esta forma de administración de los recursos que recibe un municipio y de gobierno regional? Bueno, ahí hay dos problemas. Uno es el peso político que tiene la autoridad, peso político, ¿no? O sea, no es que elegimos una autoridad y esa autoridad y él va a ir resolviendo los problemas en el transcurso como se vayan presentando, sino tiene que tener un plan y una propuesta, y esa propuesta es la que se implementa. Hay que fortalecer la parte de la propuesta. Y en torno al presupuesto participativo hay que quitarle, digamos, que sea solo un espacio de debate referencial. Tiene que ser un espacio que tenga un porcentaje de decisiones vinculantes, ¿no? Creo, digamos, que ahí hay que fortalecer la parte política del plan de gobierno de la autoridad y también darle atribuciones vinculantes al presupuesto participativo para que realmente sean espacios a los cuales valga la pena asistir, valga la pena, digamos, participar en ellos, porque si vamos a ir a participar simplemente para escuchar, opinar y después nadie se acuerda de nuestras opiniones, no tiene sentido. En los parlamentarios de ahora, además de su labor de fiscalización y su trabajo legislativo, también se han autoobligado a hacer una semana, a implementar y cumplir una semana de representación en sus lugares de origen. Pero lo que hemos visto hasta ahora obviamente ha sido pobre en ese sentido. La rendición de cuentas también, digamos, es un instrumento que debieran cumplir con cierta frecuencia. No se cumple. ¿Qué opina usted sobre estas modalidades y formas de trabajar en el Congreso de la República? Bueno, yo creo que estas medidas son positivas, pero tienen un problema de fondo, que es mal, que se está convirtiendo a la política como una actividad empresarial. Uno invierte para después recuperar. Entonces, lo que va a hacer el parlamentario en esa semana de representación parlamentaria es gestionar una serie de negocios o una serie de actividades para favorecer a quienes lo apoyaron o buscar su próxima reelección. Eso tiene que cambiar, y la forma de cambiar es ir a lo colectivo, obligar a que debata con su partido, debata con el pueblo, escuche las opiniones y haya mecanismos de canalización y que esto tenga algún efecto vinculante, o sea, realmente las lleve, no solo se escuche nada más. Creo que tiene que cambiarse esa lógica, ¿no? Pero cambiando el modelo político que hay en el país para que ciertamente se fortalezca lo colectivo. Yo siempre digo, la política es colectiva, tiene que ser ejercitada colectivamente y no por individuos e individualidades. ¿Qué le puede usted decir a quienes son defensores a ultranza del modelo neoliberal, como el abogado Miguel Pino, y a izquierdistas como usted los califican de trasnochados, de defender un modelo ya caduco y que ahora a través del Frente Amplio piensan reciclarse en el Congreso de la República con otros fines, pero que no nos van a conducir a ningún progreso ni a ningún estado de bienestar para la población? Bueno, yo le diría, digamos, que la visión que tiene el doctor Miguel Pino, gran amigo mío, es una visión bastante dogmática, ¿no? Por ejemplo, hablarle a Miguel Pino de zona franca, zona de tratamiento especial, suena a mala palabra, pero Miguel Pino debe saber que Estados Unidos tiene 200 zonas francas, 200 zonas de tratamiento especial. Alaska, uno de los estados más grandes, tiene tratamiento especial. Las Vegas, donde están los casinos, también tienen tratamiento especial y así por el estilo. O sea, Chile, con Pinochet y sin Pinochet, tiene zonas especiales como la de Tarapacá, la de Arica, la de Iquique, y así todos los países, China ni hablar. Entonces también el Perú tenemos en Sotactagna, tenemos la Amazonía, y por qué no tenemos una zona económica especial, pero que sea viable, porque la actual es simplemente decorativa. Un último tema. Como lo vimos, y usted lo vio en parte al inicio de esta segunda hora de programa, existe un gran porcentaje de indecisos en la región Puno. Hay quienes creen inclusive o sostienen que no le van a dar su voto a ninguno de los candidatos en carrera porque no merecen la confianza de la población, lo que revela una posición sin duda extrema. Sin embargo, se tiene que elegir a 5 candidatos, ¿no? Y Puno, como usted lo ha señalado ahora, y creo que coincidimos en eso, Puno necesita una buena representación parlamentaria.
¿Qué criterios cree usted que se deba manejar precisamente para que la población, o qué criterios debe tomar en cuenta el elector, el poblador común y corriente puneño, para elegir esa buena representación parlamentaria que usted como yo deseamos para nuestra región? Bueno, en primer lugar, que voten por quienes lleven propuestas colectivas, debatidas y conocidas. Yo no tengo mucho que sorprender a la población porque ya conocen mis planteamientos, mis ideas, pero que son fruto de haberlas discutido y debatido colectivamente. En segundo lugar, que haya un organismo que los fiscalice, un partido, un movimiento que esté tras ellos y que asuma la responsabilidad de su conducta. Tercero, que conozca la realidad, que tenga planteamientos viables y que tenga disposición a servir a la sociedad y no servirse de ella. La mayoría considera que de los 50 o 58 candidatos al Congreso que quedan en carrera, bueno, son 53 si no me equivoco, después que Julio Guzmán y el Partido Nacionalista retiró a sus candidatos, la mayoría son desconocidos, ¿no? Hay quienes creemos que debería buscarse a gente con experiencia política, pero también con experiencia en gestión pública, sea, digamos, en un gobierno local, regional, o por qué no, en el mismo Congreso de la República. Y no se trata de pareceres, ni gustos, ni, digamos, de situaciones de conveniencia, sino de una buena representación parlamentaria. ¿Usted coincide con eso o no? Bueno, yo creo que hay que renovar en política, pero también renovar asimilando la experiencia. Y a la par que renovamos y veamos rostros nuevos y propiciemos que haya rostros nuevos, también mantengamos los rostros antiguos que nos van a contribuir con su experiencia sobre todo, ¿no? Creo que hay que combinar las cosas, no hay que hacer cosas extremas en mi opinión. Ciertamente, bastante puro desconocido hace daño, pero siempre es bueno, digamos, que haya nuevos, pero también que mantengan la experiencia. Doctor Quintanilla, le agradezco por esta oportunidad. La noche de ayer estuvimos con Lucho Ronquillo, ahora una entrevista un poco más amplia que nos permite conocer su visión y digamos, sus propuestas, pero se hace necesario seguir hablando, seguir consensuando, seguir discutiendo propuestas y seguir generando debate para que los electores dejen, digamos, su condición de indecisos y vayan eligiendo efectivamente a candidatos que tengan capacidad para representar a Puno en el Congreso de la República. ¿Qué mensaje les quisiera usted dejar en esta segunda entrevista ya como candidato en Foro TV, con el compromiso para estar seguramente en una tercera y definitiva entrevista? Bueno, decirles a la población de que este 10 de abril voten con firmeza, marquen las flores del Frente Amplio, marquen la flor para que Verónica Mendoza pase a segunda vuelta y llegue a la presidencia de la República después, marquen la flor para que elijan a los congresistas del Frente Amplio y marquen el número 3 de Alberto Quintanilla, que no lo defraudaremos. Tenemos una propuesta viable, seria y no se van a arrepentir. Gracias. Muchas gracias.